Entonces a comenzar, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, miren, pues vamos a continuar también o a retomar lo que estábamos viendo la pasada. El viernes pasado comenzamos a hablar acerca de parte de la problemática de la juventud, o sea, parte del problema que siente el joven, incluso parte bueno, mucho del problema que tiene la gente en general en nuestros días, es que no está en el lugar en que debe estar. Y decía esto estaba hablando inicialmente de los niños, desde la temprana edad. ¿Por qué razón los, eh, cómo es el fenómeno? ¿Qué es lo que se está viendo en la actualidad? Eh, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, digámoslo así, no estamos en el lugar en que tenemos que estar. Es parte de la problemática en la actualidad. Y bueno, y que supongo ha sido de todos los tiempos, ¿no? Pero en la actualidad estamos viendo ese fenómeno. Se acordarán de lo que estaba planteando la pasada, ¿no? Que, por ejemplo, ya estábamos hablando del niño, por ejemplo, estábamos hablando de la temprana edad, eh, de lo que denominamos el niño, eh, tiene una, tiene un lugar, tiene deberes y tiene un sentido. Entonces, en esa edad, en la niñez, los niños tienen que estar obedeciendo a sus padres y haciendo los deberes que tienen que hacer, que los padres les ordenen. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que esa naturalmente no es una edad, por ejemplo, para, para tener una relación, por ejemplo, amorosa. No es eh, no es el tiempo para una relación eh, de amor. Así como se suele hablar, por ejemplo, de noviazgo. Eso no es una edad, es un niño chiquito. Por ejemplo, ya más grande, en secundaria y primaria, a ver, quitar este monito para ponerlo en un niño más. En un niño ya sería y así ya vamos un joven mayor, pero cuando es adulto, por ejemplo, aquí es el joven, aquí sería el joven. Eso sería el joven. Por ejemplo, aquí tiene otras tareas. Miren, hablamos, por ejemplo, del tiempo en que, en que tiene 18 años. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura, él tiene, por ejemplo, 18 años. ¿Qué hace un joven a los 18? Ajá, por ejemplo, empieza una carrera universitaria. Y la característica de aquí, por ejemplo, en promedio, digamos, es un promedio. De aquí a sus, por ejemplo, digamos a sus 23, 24, y de sus 18 a sus 24 años, promedio. Ya ven que aquí está la fuerza, aquí está el vigor. Por ejemplo, eh, decía que en las Olimpiadas, y por ejemplo en las competencias, se utiliza o ahí compiten personas que oscilan en esas edades. Ahí quienes compiten son jóvenes de pues, aproximadamente de estas edades. Por ejemplo, en el fútbol se puede ver.
pero aquí nos damos cuenta de que el ser humano está en su fuerza, está en su vigor, está en su mayor posibilidad de respuesta ante los retos, ajá, lo que tenga que hacer. Entonces, este es el periodo de la fuerza. Si, por ejemplo, la mujer, eh, la fertilidad de la mujer, por ejemplo, eh, está en este periodo con fuerza. Naturalmente desde antes, pero aquí está su vigor, como el del joven. Por eso nos damos cuenta también es la edad en nuestros tiempos donde se llega a los estudios universitarios. Puede aprovechar muy bien el joven su fuerza, sus eh, los talentos que Dios le ha dado, por ejemplo, para estudiar. Pero ¿qué pasa si los destina a algo diferente? Miren, si por ejemplo él en esas edades se entrega, por ejemplo él o ella, se entrega a la diversión. Imagínense que se entrega, no lo puse bien por aquí, que se entrega a la diversión. Por ejemplo, sí, ciertamente estudiar, pero mm, se dé a la diversión, se dé, por ejemplo, al vicio y se dé, por ejemplo, a las relaciones eh, sexuales. Por ejemplo, se entregue a eso. Miren lo que va a pasar. Va a haber daños, por ejemplo, ahí, ¿sí? Va a haber daños que después van a repercutir en el futuro. Y hace todo eso, este problema viene porque desde atrás no ha habido énfasis. Por ejemplo, hoy vivimos en una cultura donde la gente se está acabando. Llega a una edad mayor, por ejemplo, ya 26, 27, ya más aún, por ejemplo, 30, ¿no? Eh, donde todo esto se gastó aquí por ejemplo, de los 18 a los 24. Digo de los 18 porque es cuando ya hay una mayor independencia. Por ejemplo, aquí ya se ha eh, egresado, por ejemplo, de la preparatoria. Ya estamos más fuera, ¿no? Más aún, ya el que va a la preparatoria, de hecho, el que va a la secundaria, incluso la primaria sale, ya hay horas que no está en su casa. Un niño en ese sentido es más controlable. Por ejemplo, si le quieren estirar hacia adelante, un adolescente eh, eh, va recibiendo menos de los padres poco a poco. Cuando llega a la preparatoria ya tiene más independencia. El ser humano entre más va creciendo, pues va necesitando menos, por ejemplo, de sus padres en ciertas áreas. Nunca se dejan de necesitar. Menos a los humanos en general, a todos los que son, a los que están a nuestro alrededor, porque el ser humano ha sido creado para vivir digamos, en comunidad, no es el ser humano para apartarse, ¿no? No debe estar dirigido hacia la separación, estar solitario, por ejemplo, como era la práctica monacal, la práctica que hemos estudiado cuando hablamos de la patrística, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? De los padres del desierto que se iban. No, ese no es el propósito de Dios, sino el trabajo, el trabajo como sojuzgadores de la tierra. Entonces, la obra que tenemos es la de eh, reformar la cultura. Bueno, y en ese sentido, pues, como dice la escritura, el dominio de la tierra. Bueno, si por ejemplo, desde la edad temprana
los padres van trabajando en los hijos, haciéndoles ver su lugar. Entonces pensamos que se debe seguir una línea de continuidad en cada tiempo hasta llegar acá. Decía lo anterior porque miren, el niño va a la primaria, pero está bajo cuidado de los padres. Por ejemplo, aquí le tienen que hacer de comer. Aquí completamente, por ejemplo, le lavan su ropa. Si él ayuda en quehaceres, pues es menor. Por ejemplo, el adolescente ya puede ayudar más. Lo que ustedes mismos hacen ya, algunos guisan, algunos hacen mayores deberes en el hogar. Incluso llega un punto en que pueden hacer diversas cosas y si mamá en casa está ocupada en otros deberes, los hijos limpian la casa, pueden encargarse de todo tipo de deberes en casa sin necesidad de la mamá, ¿no? No pasa en todas las casas, pero digo que el adolescente ya tiene esas cualidades, ya tiene las habilidades necesarias, tiene la capacidad para poder hacer eso, esos deberes. Entonces, si aquí los padres están trabajando en los hijos, hablándoles de sus deberes, del lugar que Dios les ha dado, eh, eh, se les insta a la obediencia, o sea, se les llama, de ser necesario, pues se les corrige, que debe ser una tarea constante por causa del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Pues los hijos responden, los niños responden al llamado divino. Eh, y cuando llegan a la edad de 18, cuando van a las universidades, ya estamos hablando de un joven más independiente. Más independiente aún, aquí ya tiene más habilidades, por ejemplo, con mucha facilidad se puede hacer de comer, ya puede estudiar por su propia cuenta. En una primaria, a un niño hay que mirar lo que acabe, cómo está estudiando, hacerle las preguntas. Pero, por ejemplo, ya en la edad de 18 años, la independencia es mayor. Entonces, si aquí los padres están trabajando, pues la escritura habla de si los padres trabajan en un seguimiento, naturalmente ambos padres, papá, mamá, en acuerdo, van trabajando y se logra algo. De modo que cuando él llegue, dice la escritura, sigue el camino sin apartarse. Pero si no, si eso no se da y hay descuido acá, como en las ideas de mucha gente, ¿no? Se vive por vivir. Nacen los hijos y hay que darles de comer, atiéndenlos, como que son. Vamos en el camino, no se reflexionan muchas cosas con seriedad. Necesita esto, dáselo, ahí va la familia. Naturalmente, cuando llegan a esta edad, lo que estamos viendo, el fenómeno, eh, es que se hacen independientes, se van a otros lados, en algunos casos viajan, por ejemplo, para inscribirse en alguna universidad, el hogar de los padres, la casa, queda ya lejos, el estudiante que se ha ido, y entonces acá comienza una vida de libertad. El tiempo del vigor se va a acabar. Aquí hay mucha fuerza. Miren, por ejemplo, eso es muy importante. ¿Por qué la problemática de nuestros tiempos? Por ejemplo, aquí hay muchas fuerzas. Aquí hay muchas fuerzas y acá el problema es que se suele gastar la fuerza. Lo emocional, en lo sexual, se da una suma de experiencias y luego viene una marca. Miren, con todo esto viene una marca. Las relaciones sexuales traen una marca, los sentimientos expresados a alguien que queremos nos va marcando. El problema es que si aquí se da esto, miren, para que se vea un poquito de la problemática que hay. Por ejemplo, aquí, en este tiempo, está ella y está él.
Él está con él, luego, por ejemplo, si se va a casar, ya más adelante, miren lo que va a pasar. Por ejemplo, ella después se deja con él, pero aquí hubo una relación de estrechez. Luego imagínense, ella va a ir con él pasados los años. La marca que ya lleva él, ¿se dan cuenta? Los juegos, los sentimientos, las palabras, los halagos, el cariño, todo, todo. Ajá. Las aventuras, las historias, todo, todo lo que será. Luego, miren, él después se va a ir con alguna otra persona. ¿Sí? Nada más por pensar en una persona, en una. Marca sus vidas y luego ella, ya pasados los años, va a tomar. Miren la carga de cosas que ella trae para cuando luego esté con él. Sin tener que decir mucho, se dan cuenta de que hay problemas. A ver, yo marcado por alguien de mis 18 a mis 22 y relacionándome y nos queremos y nos decimos cosas y jugamos y reímos y tomamos café juntos, comemos torta juntos, todo, ¿no? Todo muy bonito, muchas historias de la mano, luego ya más aún, ya no solo tomados de la mano, se llega a las relaciones sexuales, la escritura habla de hacerse una carne con el otro, una carne. Imagínense el nivel de unidad que se alcanza para cuando ella salga, termine sus días, porque pues era para, tomaron todo eso como diversión, porque no estaban pensando en casarse, ¿no? Simplemente estaban pensando en noviar, porque pues es que ella me gusta, ella dice él me gusta, me atrae, me llama la atención, y ya se relacionaron, salieron, llegaron al grado, por ejemplo, de las relaciones sexuales, como si fueran esposos, pero cada uno viviendo en su casa, pensando en una sola persona. Pero la juventud en la actualidad ya no tiene una sola. Ya estoy con él, luego ya él me dejó, luego viene otro, muchacho tras muchacho. Él igual. Entonces, miren, ¿saben cuáles son parte de los problemas que hay? Cuando llegan acá, por ejemplo, a este tiempo, a lo que le denominaremos ya por el casamiento, el matrimonio, o bien sea ya la unión libre, ya dos se van a vivir juntos, no se casan, pero van juntos. Entonces, ¿qué entregan ambos, él y ella, al cónyuge, a la pareja con la que van a estar? Ya se gastaron, vamos a decirlo así, ya se gastaron los sentimientos, ya se gastaron las emociones, ya se gastaron en una gran medida las fuerzas sexuales, ya se gastaron muchas cosas. Las emociones, mucha de la fuerza que la adrenalina que fue aquí. Entonces ya decía, nos imaginamos si todavía hay un mayor número de parejas, un mayor número todavía, ya nos podemos imaginar el daño. Eso explica por qué en los matrimonios, en muchos casos, ya no hay ni intimidad. Ya son mayores, ya no hay intimidad, relaciones sexuales, ya no tienen deseo. Se ha gastado la fuerza, ya no, ya no hay ganas de seguir y de cultivar una relación porque todo atrás se fue, todo lo gasté. Entonces, en el mundo occidental estamos viviendo este problema gravemente. En el mundo occidental, fuera del mundo occidental, el problema se vive, sí, pero no es de la misma forma. Y aparte aquí estamos en una cultura que es resultado de la influencia
europea. Entonces estamos dentro del fenómeno de lo occidental, ¿no? De la cultura occidental. Que ubican ustedes de dónde surge este problema cuando en aquellos tiempos, hace pues aproximadamente 1000 años, ¿no? Cuando el cisma, cuando se separan Oriente-Occidente, ¿se acuerdan? En el año 1054. Entonces comenzó una diferencia que ya desde antes tenía una cierta marca, pero de esos tiempos para acá, pues más aún, se ha hecho más radical, se hizo más radical con los años, con los siglos fue aumentando y hasta el día de hoy, eh, eh, pues miramos una distinción marcada. Pero bueno, decía que el fenómeno es este. Aquí muchas cosas se han ido, muchas cosas se han gastado. Aquí, diversión, vicios, relaciones, amistades, eh, mucho de las emociones se van. Las fuerzas, por ejemplo, miren, la fortaleza, los reflejos, aquí son fuertes. Imagínense si, por ejemplo, eso va dedicado a un niño, que los dos se unan, tienen un nene, hay fuerzas suficientes para ver a ese nene, para dedicarle el tiempo. Pero cuando este tiempo se me pasa y llego acá, ya el nene a veces se vuelve un adorno, ya no tengo las fuerzas para cuidarlo, ya no tengo las habilidades para atenderlo, ya no tengo ni siquiera el ánimo para encargarme, para atenderlo debidamente. Porque ya llega en un tiempo en que pues casi ya se va a acabar el tiempo de mi fertilidad. Entonces viene un niño, ya está cansada, ya no lo ve de la misma forma de cómo lo, lo, lo puede ver en este tiempo. Aquí hay más fortaleza para ver a un niño, incluso para correr tras él, para jugar con él, para criarlo, para guiarlo, para enseñarle todo lo que le debe enseñar, ¿no? Para salir con él, para incluso hacer deporte con él, para jugar con él. Ha pasado el tiempo, cuando llega a esta edad, ya es, pues, mira, llegaste ya no en la juventud, ya no llegaste en el tiempo de mi fortaleza, más aún si llega antes, pues todavía hay más fuerza para atender antes de los 18 a esa criatura, en el caso de casarse tempranamente, sino que llega acá, pues, mira, llegaste en la fase final, ya no es el mismo año, ya no es cuando cuento con las fuerzas necesarias para ver por él, para guiar. Ya ha pasado el tiempo de mi vigor y entonces lo recibo casi como a la salida, lo recibo en la parte final, ya donde mi vigor, mis fuerzas, mis emociones, todo ha ido decreciendo. Entonces acá viene de paso una educación, pues, en muchos casos pésima. Por ejemplo, ya no se ve corrección. Ya lo que estamos viendo, el fenómeno en nuestros días es, pues, dale al niño cuanto pide. Ya ven, culturalmente dale cuanto pide, más ahora si le dan un equipo celular, el niño se va formando partiendo de lo que vive. Ya no hay el ánimo para darle acompañamiento a todo lo que el niño requiere, para estarle dando el consejo divino, el tiempo que requiere, la formación, todo, ya no hay. Entonces ya, más aún si hablamos de que este fenómeno se da en gente que no es cristiana, pues las cosas todavía son peores, ¿no? No hay principios, entonces estamos enfrentando una problemática
terrible. Ahora imagínense, añadan a esto, está con él, luego viene un siguiente, luego viene un siguiente, luego viene un siguiente, nomás pongo cuatro. Digo nomás pongo cuatro porque culturalmente quienes vean esto y digan, no, yo he estado con 15, no, yo con 20, no, yo con 30, o más aún. Entonces vean el daño que se tiene ahí, es muy grande. No se puede medir la magnitud del daño. Es decir, cada relación en la vida va produciendo un daño. Si se deja atrás, obviamente, ¿no? A ver, tengo una relación, pues eso no es un daño. Crece, llegan a la unión matrimonial y pensamos, los cristianos, bueno, pues caminando en el Señor hay bendición y hay gozo en esa relación, pero si no, eh, pues, ¿qué va a traer esto? Dolor. Entonces ya me encariñé. Miren, cuando yo tengo una relación, se termina, por ejemplo, una relación de noviazgo, ahora le llaman afuera, hasta dicen amigobios, este término como de amigos, no, no son novios, pero son amigos como novios, ¿no? Esos términos dan, pero bueno, miren, una relación permisiva, como de amistad, pero luego se toman de la mano, ya van más allá, incluso a las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Quedo marcado por esa relación porque con esa relación se lleva de una cierta forma. Esa relación genera sus alegrías, pero también genera sus propios problemas. Por celos, porque discuten, porque me dijiste esto, porque él tiene una forma, ella tiene una forma. Ajá. Él tiene un carácter, ella tiene un carácter diferente. Él piensa de una manera, ella de otra. Entonces, eso le va dando un carácter propio a esa relación. Él me dice de esta forma, yo le contesto de esta, cuando discutimos es por esto, cuando nos alegramos es por esto, comemos juntos esto, a él le gusta esto de postre, a él sabe que a mí me gusta esto. Miren, todo eso va conformando una relación. Imagínense después cuando ella está con él, ya pueden ver, lleva un contenido. Incluso la comparación se hace inevitable. Se hace inevitable porque es que a ella, a la anterior, en el caso del joven, esta novia que tenía comía esto, le gustaba esto, era de esta manera, me celaba de esta forma, etcétera, y viceversa, ¿no? Ella no, pues él era así, de esta forma, me decía esto, no le gustaba esto, quería que no hablara con perenganos, si era muy celoso o no celoso, etcétera, ¿no? Viene cada uno a su siguiente relación, se dan cuenta de que arrastra problemas, es inevitable. Imagínense a una tercera, a una cuarta, a una quinta, a una sexta, imagínense, ¿no? Una duodécima, un problema. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Miren, se va gastando el vigor, la fuerza, se va entregando a muchas cosas, todo eso, y cuando llega acá, imagínense una persona aquí así, de 25 años, ya trae un contenido, ya trae algo, ya trae muchos daños a alguien así. Una persona, por ejemplo, así, para casarse, hombre o mujer. Oye, estamos viendo el problema en la mujer, pero él tiene daño, porque también por eso muchos hombres, este problema en muchos casos se manifiesta así. Muchos hombres ya no tienen intimidad en el matrimonio. Cuando digo intimidad me refiero a las relaciones sexuales, ¿no? Entienden ese lenguaje. Eh, no tienen relaciones sexuales. En unos casos es por él, en otros por ella. Tienen daño, tienen daño. Miren, por eso rescatamos nosotros, o sea, volvemos a esa enseñanza de las escrituras.
de guardarse, de tener relaciones sexuales con una sola persona en la vida. Es lo que Dios quiere. Eso es lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Para que alguien se case y viva eh, solamente con una persona con la cual eh, pueda compartir su vida, naturalmente con la cual tenga relaciones sexuales, pero no venga contaminado de experiencias pasadas. Porque esto genera muchos problemas. Pudiéramos entrar en otros temas, ¿no? De cuando se empiezan a relacionar, pues que si por ejemplo él la lleva a ella a un lugar, entonces ella ya tiene, aquí ya vine, aquí ya vine. Y pues no, yo con él hacía esto, con mi exnovio, o con mi exnovia hacía esto. Entonces, bueno, vienen muchas manchas, ¿sí? Que después van a afectar en estos tiempos a dos que se van a quedar ya dañados. Entonces él, miren, porque un problema, este es un asunto muy largo del que mucho habría que hablar. Por ejemplo, está el varón, pero también está la niña, eh, y ordinariamente los hogares no son formados debidamente. Generalmente papá, mamá están en desacuerdo. Mamá los tiene más. La escritura dice que la mujer puede construir o destruir un hogar. Porque eso dice la escritura. Eh, Habla de que el hombre es la cabeza del hogar. Y con ello la escritura aúna ese mensaje. La mujer es capaz de construir, si es sabia, pero si es necia, es capaz de destruir. Entonces, si ambos trabajan para la formación de sus hijos, guiarán al niño para que en el futuro sea un varón cabeza de su casa. Guiarán a la niña para que en el futuro sea ayuda idónea del esposo que tendrá en su vida. Si se guardan en el Señor, ambos se guardan, entonces pensamos que habrá buen resultado en el futuro. No pasará este fenómeno, sino que llegarán a una cierta edad, así como casarse temprano, en temprana edad, digamos, incluso 15, 16, 17, 18, 19 años, 20, y que están estudiando, se les puede apoyar y salen adelante. No pensamos nosotros la cuestión de si la mujer debe o no estudiar, no discutimos, no, es que la mujer no debe estudiar, no, el asunto no parte de ahí. Pensar en, ¿debo estudiar o no? ¿La mujer debe estudiar o no? Se preguntan como, como haciéndose la pregunta, exponiendo la cuestión como aquí, ¿debe o no estudiar? No, es una cuestión desde la temprana edad, porque si van formados, tal vez eso lo podemos tocar el siguiente viernes, que con ese asunto que hoy se da, es, escuchamos, si salimos a las calles, preguntamos, para la gente es normal, pues que hombre y mujer estudien. Solo que la gente no se pregunta por cuestiones de temprana edad, la formación y demás. Ahí está mucho de la marca. Y se empieza a perfilar a este en su formación de lo que será cuando llegue acá y más grande, cuando vea su casa, cuando tenga hijos. Entonces, si desde la temprana edad es formado debidamente para el oficio que él va a ejercer, en este caso el oficio como cabeza de hogar, ¿sí? En el caso de mujer como ayuda idónea en su hogar, entonces habrá una buena marcha.
Si no se da eso, va a haber muchos problemas aquí. Se le va a dejar, va a llegar a la edad de 18 años, libertad, diversiones, vicios, relaciones. eh, por ejemplo, noviazgos o relaciones de amistad, pero con toque como de esposos. Y todo esto va a traer muchos daños. Entonces acá las fuerzas ya están minadas. Acá ya están minadas. Y en el caso de la mujer ya tendrá sus problemas, el hombre, en el caso del varón, tendrá sus propios problemas para responder a esta relación. Entonces, si aquí, por ejemplo, al varón, hablando un poco del varón ahorita, no se le forma de manera debida, con el fin de que sea una cabeza de hogar, que guíe su casa, con la fortaleza de un varón, con las convicciones de varón, con la forma de varón. Entonces, miren, lo que va a suceder es que va a ser un débil, no va a ser cabeza, va a actuar él como si fuera ayuda idónea de la persona con la que va a estar en el futuro. Por ejemplo, mal formado aquí, miren, aquí empieza él a responder mal. No es formado en su deber de varón para cuidar de una casa, de una familia. Miren, lo que va a hacer aquí es buscar a ella para satisfacer sus necesidades, porque no viene formado de casa. Miren, la busca ella para satisfacer sus necesidades. Luego ya se satisfizo, sigue otra, y otra, y otra, y otra. Luego él es el que se va a casar. Eso tiene muchos problemas. Si ella, por ejemplo, en casa va siendo formada no como ayuda idónea para cuidar de casa, para tener hijos, no va formada en, en la dirección de eso, sino se le da un papel como de protectora, por ejemplo, de sus hermanos, de forma como señora chiquita, así como decimos, guiando. Entonces, ya en el futuro toma la rienda, ella tiene tendencia a tomar la rienda de su matrimonio y a tomar la rienda de su familia. Y entonces se ve a la mujer dominando sobre el varón. Ese problema viene desde la temprana edad, desde la formación no debida que reciben los hijos. En el caso como hombre recibe una mala formación, la mujer como mujer recibe una mala formación. Eso se manifiesta acá, más añádase a esto libertades y demás, llegan a estas edades y aquí pues lo que viene es sufrimiento. Sufrimiento como lo estamos experimentando en la cultura, ¿no? Porque no han sido debidamente formados. Y esto se ve desde la temprana edad. Entonces imagínense, si aún nosotros tenemos batalla, que los formamos, que tenemos colegio, los padres trabajamos en nuestros hijos, y constantes, por causa del pecado, constantes problemas, pues hay que estar corrigiendo a los niños, hay que estar advirtiendo, hay que estarles formando, y eso es un trabajo constante que se tiene que hacer todo el tiempo. Pues imagínense si no hay un colegio. Si en las iglesias, por ejemplo, en algunos lugares se están trabajando, en algunas iglesias empiezan a trabajar los padres la educación en casa. Ellos lo hacen solos con sus hijos. Si no hay una comunidad que respalde, ¿ja? Si no hay una idea en común, eso se pone más difícil. La situación se pone más complicada, es más complicada. Entonces, aún nosotros trabajando así, sabemos que hay que estar corrigiendo a los niños. Imagínense fuera de esto. La situación es todavía más complicada. Ustedes están recibiendo una formación similar, digamos, ¿no? Cada uno la capta de forma diferente porque a cada uno Dios ha dado ciertas habilidades, ciertas cualidades. Y bueno, pues miren, hablamos de esto por la problemática que está en nuestro tiempo. De esto se tendría que hablar largamente. De pronto en las redes hay
Hay quienes hablan de estas problemáticas, por ejemplo, de este tiempo, ¿no? Muchas parejas luego así, pero miramos que en un acercamiento a las escrituras, el asunto es más, tiene eh, eh, muchos temas dentro, hay muchos puntos dentro, y que tienen que ver con la formación temprana, desde la idea que tienen los padres, cuáles son las ideas que ellos tienen, las convicciones, se unen, cuál es el rumbo que le van a dar al matrimonio, van a tener hijos, qué rumbo les van a dar, todo eso, la formación aquí habla de lo que tú vas a vivir. Entonces, estamos mirando que hay una crisis en el seno de la familia. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Hablando particularmente de nuestro país, hay una crisis en el seno familiar. Entonces, esto se está manifestando de esta manera. Este pequeño está llegando a esta edad y aquí quiere, como dicen, comer el mundo. Va después, por ello, a enfrentar los problemas. Una vez que acaba esto, aquí sale, miren, el problema es que aquí gradúa, por acá 24, 22 años, 23 gradúa. ¿Y qué hace aquí de este tiempo para acá? Aquí generalmente estudia, ¿no? Sabemos que estudia aquí. Eso ha hecho desde la temprana edad de estudiar, pero acá es universitario. ¿Acá qué hace? Trabaja. Y aquí tiene libertad. Y si esto continúa, imagínense aquí en la universidad, y aquí que trabaje unos 3 años, unos 4 años, imagínense todo el daño. Y luego por acá ya de pronto le viene la idea, ay, caray, todo lo que voy a hacer ya empieza a sentirse la necesidad, porque como Dios ha hecho en su estructura al hombre para estar en unidad con alguien, entonces lo empieza a sentir acá, ya es tiempo de tener a alguien. Entonces tiene este recorrido, imagínense qué ofrece acá. No, acá no estamos hablando ahorita ya de los 30, ¿no? De los 24, ¿no? Acá sería 30, pero miren, tan solo, les decía que quienes hablan en las redes, problemática a los 30, pero aún vamos antes, miren, tan solo la problemática en los 19 ya probó esto, ya lleva daño. No se diga si esto sigue, miren, luego con él, luego con él, luego con él, con él a su vez con ella, luego con ella, luego con ella, luego con ella. Entonces, esto viene acá. En el trabajo, más libres todavía, autosuficientes, porque ya casi se pueden mantener, incluso a veces van a vivir a otro lado, ya no están con los padres, viven de manera independiente, y acá viene el tiempo de, ay caray, ya es tiempo de sentar cabeza, de casarme, de tener a alguien, como sea, si se quiere casar en unión libre, como sea. Imagínense la suma de daños, si este tiene problemas, aquí, por ejemplo, aquí tiene problemas, ya de por aquí empieza a tener problemas. Si esto no lleva al matrimonio, va a tener problemas. Imagínense en este recorrido de vida por aquí. Casi se vuelve un monstruo, casi un monstruo. ¿Dios lo puede cambiar? No hay duda, sí. Eh, Nos damos cuenta, miren, aquí un problema tremendo, tremendo, tremendo para llegar aquí. Imagínense ella formada desde casa para liderar, él formado desde casa como débil, se invierte el papel, más con los daños que traen. Ya se pueden dar cuenta de este problema, es grave, sumamente grave. Entonces decía, miren, se tendría que tratar de modo sistemático, gradualmente empezar a hablar, empezar a tocar muchos asuntos. Esto tomaría mucho tiempo, pero pues
permitiría ver cuál es la problemática que hay en nuestro tiempo, por qué se vive como se vive, porque acá se gasta esto, ¿no? Se gasta esto y aquí se adquieren daños. Entonces los, las parejas en estas edades, peor aún, miren, antes, ¿no? van dañando, van dañando, porque, pues miren, imagínense que él, para terminar, si hay relaciones sexuales aquí, se le ve el cuerpo, se ven los dos el cuerpo, eso queda en la mente. Después, cuando ella o él estén con otro, con otra, va a venir el recuerdo del primer cuerpo que vi. Es como decir, el primer beso que vi, ya con el siguiente, ya es diferente, ya hay una carga dentro, ya hay algo que me determina. Entonces, imagínense si este patrón se da. Acá cuando se llega es casi, es como decir, ya vengo cansado de besar, ya vengo cansado de ver, ya he probado todo. Y la vida, pues, llegarán los años, así como dirá Eclesiastés, en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, pues aquí vamos a terminar, muchachos.